Soy Rafik Abwali Said, transmitiendo desde Radio DFNet. Nuestro teléfono es 5709-2098. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre las leyendas de las calles de la Ciudad de México en la época virreinal. Las antiguas calles de la época colonial de la Ciudad de México han sido un tema interesante para historiadores, cronistas, escritores e investigadores de los importantes personajes y sucesos que dieron origen a viejas historias que se convirtieron con el tiempo en leyendas. Las tradiciones y leyendas de las calles del México antiguo se originaron después de la caída de Tenochtitlán, al que totalmente distribuida por los conquistadores y después destruida por los mismos, y la decisión que tomó Hernán Cortés de construir sobre ese lugar la Ciudad de México. En la Ciudad de México, las calles en la época virreinal tomaban el nombre según los acontecimientos que en dichas calles ocurrían. Por ejemplo, la calle de Correo Mayor. Cada cuadra tenía un nombre distinto. La primera calle de Correo Mayor se llamaba la calle del Indio Triste. ¿Por qué se llamaba la calle del Indio Triste? Porque un indio que cayó en desgracia, que había sido espía de los conquistadores, al ser descubierto por los demás indios, le quemaron su casa, le quitaron sus bienes. Y esta persona se la pasaba llorando todo el día frente a la que fue su residencia. Por eso la gente le puso la calle del Indio Triste. En la calle de Uruguay, lo que ahora se conoce como la calle de Uruguay, vivía un personaje que se llamaba Juan Manuel de Solórzano. Juan Manuel de Solórzano, esto no es leyenda, esto fue un hecho real, documentado. Era un individuo que salía todas las noches, aproximadamente entre 11 y 11:30, y se paraba a una cuadra de su casa. Y a todo el que pasaba le preguntaba: caballero, ¿qué horas son? Generalmente era entre las 11 y 11:30. Le decían la hora y él les decía: dichoso vos, que sabéis la hora en que vais a morir. Y ahí lo apuñalaba. Descubrieron aproximadamente unas 150 víctimas de don Juan Manuel de Solórzano. Y hubo una época en que esa calle, la calle de Uruguay, entre 20 de noviembre, lo que ahora se conoce como 20 de noviembre, y Pino Suárez, se llamó la calle de don Juan de Solórzano. Todavía existe la casa, en la actualidad son oficinas. Y así es como se formaron muchas leyendas de la Ciudad de México. Una de las leyendas que más impresionó fue la de La Llorona. Pero La Llorona realmente hubo varias versiones. Digo, nadie se ha puesto de acuerdo en cuál es la versión auténtica. Ahora, de que existió La Llorona, bueno, existió un personaje efectivamente que pues tuvo un problema con su marido, mató al marido, mató a los hijos y salía por las calles llorando y gritando por sus hijos. Esa es una de tantas versiones. Esto fue un hecho real. Ahora, las demás lloronas, bueno, son invenciones, son mitos que se han hecho a través de los tiempos. En aquella época la Ciudad de México estaba alumbrada por farolas. Entonces, esas farolas, en realidad, proyectaban sombras sobre los edificios, y la gente que se aventuraba a salir en las noches a las calles, al ver esas sombras, pensó que eran fantasmas. En aquella época había muchas supersticiones. Ahora, la diversión de esas personas eran las tertulias, y en esas tertulias, cada vez que llegaba alguien, narraba de algún fantasma, y ahí se creaba la leyenda. Y así fue como se formaron las leyendas de la Ciudad de México, y ya hablaremos más ampliamente sobre otras tradiciones y otras leyendas en la próxima cápsula. Gracias.